Antes de sumergirme en uno de los casos más perturbadores registrados en los anales de las plantaciones de Luisiana, quiero pedirles algo. Dejen un comentario abajo y díganme desde dónde nos están viendo y qué hora es. Rastreamos hasta dónde llegan estas historias enterradas y cuándo la gente finalmente se enfrenta a los capítulos más sombríos de la historia de Estados Unidos. Sus palabras nos abren los ojos a la magnitud de una verdad que fue suprimida durante más de siglo y medio. La subasta de primavera de 1854 en St. Charles Exchange de Nueva Orleans, nada como lo que los compradores experimentados recordaban. El aire de la mañana estaba cargado de humedad y anticipación, mientras los mayores plantadores de Luisiana se reunían bajo la rotonda. Sus trajes de lino planchado ya se humedecían bajo el calor sofocante. Pero no fue el tiempo lo que hizo que esta subasta fuera memorable. Fue el lote 29. Se subió a la plataforma exactamente a las 10:47 de la mañana. El notario anotaría más tarde esta hora precisa en su registro oficial, junto con una nota inusual que los supervivientes del accidente pasarían décadas tratando de descifrar. Cuando puso un pie en la luz que se filtraba por las ventanas del Exchange, todo el mundo en la sala abarrotada se calló. Su nombre, de acuerdo al contrato de venta, era Deline, de unos 22 años y de 1,70 m, muy alta para una mujer de la época. Pero fue su aspecto lo que dejó a la multitud reunida en un silencio sepulcral. Era tan hermoso que parecía antinatural. Pómulos altos, piel descrita en las crónicas de la época como del color de la caoba bruñida y ojos tan negros como un pozo y tan profundos. Pero había algo más. Algo que hizo que los curtidos tratantes de esclavos se agitaran inquietos y que más de una esposa de plantador se aferrara al brazo de su marido con repentina aprehensión. El subastador, un hombre llamado Claude Fourier, que había supervisado miles de ventas como esta en sus 30 años de carrera, parecía nervioso al principio. Sus manos temblaron al desplegar los papeles de origen. Caballeros, el lote 29, mujer, 22 años, entrenada en labores domésticas, costura y cocina. Antiguo propietario documentado a través de 3 haciendas distintas. Fourier se detuvo, carraspeando. La subasta se abre en $400. El silencio que se produjo a continuación fue denso. Cuando un jornalero fuerte se vendía en $800 o $1,000 y una sirvienta bonita y habilidosa en $1,200 o más, 400 era una burla, un precio de mercancía averiada. Ni una mano levantada, ni una paleta en el aire. La multitud contuvo la respiración. La voz de Fourier se elevó, un poco desesperada. Pero seguramente ven, caballeros, la oportunidad aquí. $300 entonces. ¿Oigo 300? Todavía nada. Hombres que habían estado licitando alegremente por lotes anteriores ahora estaban fascinados con sus botas, con el techo, con cualquier cosa que no fuera la plataforma en la que Deline estaba de pie con las manos entrelazadas frente a ella, su expresión tranquila, casi consciente. Entonces, James Levo entró en el Exchange. Levo no era parte de la nobleza de Luisiana, pero anhelaba serlo. Era el hijo de un próspero comerciante que había amasado su fortuna gracias al algodón. James había adquirido la plantación Bellamont 3 años atrás, una gran hacienda 30 millas río arriba de Nueva Orleans. A sus 38 años estaba dispuesto a convertir su nueva riqueza en vieja respetabilidad, comprando todos los símbolos correctos: caballos, muebles importados y, había decidido,
una colección de sirvientes domésticos que proclamarían su buen gusto a los invitados. Se había retrasado en la subasta por asuntos del puerto. Mientras se abría camino entre la multitud hacia el frente, vio por primera vez a Deline en el escenario. El efecto fue inmediato, visceral. Más tarde, en la declaración que formaría parte de la investigación oficial, lo llamaría un golpe físico, como si alguien me hubiera golpeado en el pecho y me hubiera quitado el aire. $200, estaba rogando ahora Fourier a la multitud. Esto es un robo, caballeros. Alguien tiene que ver lo increíble que es. $1000. La voz de James Level resonó. Todo el exchange contuvo la respiración. Todas las cabezas se volvieron. Todos los murmullos se encendieron. La cara de Fourier pasó del alivio a algo cercano al pánico. Señor, la oferta actual es de $200. Lo sé, lo interrumpió Lavo, sin apartar la mirada de Dellin. $1000 en oro americano. Antes de que Fourier pudiera responder, un anciano en la multitud delantera se puso de pie de repente. Se llamaba Etienne Deveau y había sido uno de los mayores plantadores de Luisiana durante más de 40 años. Cuando habló, su voz tenía la autoridad de la edad y la experiencia. Señor Lavo, le ruego que lo reconsidere. Hay cosas que envuelven esta compra que ameritan extrema precaución. James se volvió para encararlo, con la mandíbula apretada por la frustración de un hombre acostumbrado a obtener lo que deseaba. Si existen fallas o enfermedades, deben declararse en los papeles de venta. No veo ninguna nota de ese tipo. Los defectos, dijo Divo despacio, no son del tipo que se anota en papeles. Una risa nerviosa se extendió entre la multitud, pero se apagó rápidamente. El rostro del viejo cultivador permaneció serio. 3 hombres han poseído a esa mujer, prosiguió. 3 hombres ricos y respetados en esta sociedad. Los 3 están muertos. Edouard Merrier murió en su cama sin un rasguño en él, pero el médico que inspeccionó el cuerpo juró que su rostro estaba lleno de terror. Philippe Rousseau fue hallado en su biblioteca con una pistola en la mano y una bala en el cerebro. No dejó nota ni dio muestras de desesperación. Y el mes pasado, Antoine Beauregard se adentró en el río Mississippi a medianoche, vestido de pies a cabeza y con los bolsillos llenos de piedras. La multitud se había callado ahora. Incluso los esclavos que esperaban en las zonas de espera parecían presentir algo. Yo conocía a los 3 hombres, continuó Divo. Comí pan en sus mesas y puedo decirles que todos cambiaron en las semanas antes de morir. Se pusieron tensos, nerviosos. Contaban sueños que no los dejaban dormir. Y todos hablaron de ella. Señaló a Deline, que seguía inmóvil en la plataforma, su rostro sin mostrar reacción ante las acusaciones que se revelaban. Lo que sea esa mujer, señor Lavo, no es una esclava. Es una sentencia en suspenso. James Lavo se rió, pero la risa sonó hueca en el espacio tenso. Me está pidiendo que crea en cuentos de fantasmas y supersticiones de plantaciones. Soy un hombre de negocios, Monsieur Divo, no un niño asustado por historias de fogata. Entonces, es un tonto, dijo el anciano simplemente, y se sentó. Pero el orgullo de James se había encendido. Ahora, retroceder sería parecer débil ante la flor innata de la sociedad de Luisiana. Se giró hacia el subastador. $1000 siguen en pie, a menos que alguien quiera superarlo. Nadie lo hizo. El silencio fue absoluto. Está bien, dijo Fourier, aunque su voz carecía de victoria.
vendida al señor James Lavo por $1000. Que Dios tenga misericordia de... Se corrigió. El papeleo estará listo en un momento. Mientras James se acercaba para pagar, pasó junto a donde se encontraba Deileen. Ella ladeó la cabeza, sus ojos chocando con los suyos por primera vez. Más tarde le diría a su ama de llaves que algo se movió dentro de él ese día, como si una puerta que no sabía que tenía se abriera en su mente. Pero entonces, enorgullecido de su adquisición, solo sonrió y asintió con la cabeza hacia ella antes de dirigirse al escritorio de Fourier. El notario que redactó el acta de venta era un hombre cuidadoso llamado Baptiste Chioalier. Sus archivos, guardados en los archivos estatales de Luisiana, revelan una atención inusual a los detalles en esta venta en particular. Además de los datos habituales, añadió una nota al margen con su cuidada escritura. El comprador fue advertido por E. Debo y otros. Siguió adelante a pesar del consejo unánime de que no lo comprara. Esta nota se escribe para dejar constancia en caso de que se requiera una investigación futura. El viaje a la plantación Bellamont se hizo en la mejor carroza de James Lavo. Él entró. Deileen se sentó al lado del cochero en el banco de fuera. Las 40 millas tomaron toda la tarde, el paisaje primaveral desvaneciéndose en un borrón de caña verde y robles cubiertos de musgo. En el camino, el cochero, un viejo esclavo de la familia Lavo, que lo servía desde hacía 20 años, contó después que trató de hablar con la recién llegada. Ella respondió a sus preguntas de manera educada, pero concisa. Sí, sabía leer y escribir. Sí, sabía cómo dirigir una casa grande. No sabía por qué sus antiguos amos habían muerto de manera tan desafortunada. Pero cuando le hice esa última pregunta, contaría Moses más tarde a los investigadores, me miró con esos ojos suyos y me dijo algo que nunca olvidaré. Dijo: a veces, Moisés, el mundo tiene su propia contabilidad y algunas deudas solo pueden pagarse por completo. Luego sonrió. Pero no una sonrisa reconfortante. Era la sonrisa de alguien que sabe algo que te rompería el corazón si lo supieras. La plantación Bellamont surgió a la vista cuando el sol comenzaba a descender hacia la línea de árboles del oeste. La casa principal era una mansión de estilo neoclásico que se había vuelto popular entre los plantadores de Luisiana. Columnas blancas se elevaban 2 pisos, sosteniendo una amplia galería que rodeaba todo el edificio. Las habitaciones interiores sumaban 23, atendidas por una servidumbre de 12 esclavos que sostenían la ficción de la vida sureña. La esposa de James Lavo, Marguerite, esperaba en la galería cuando la carroza se acercó. Era una mujer delgada, de 35 años, hija de una antigua y decadente familia criolla que se había casado con James por su dinero y él con ella por su apellido. El trato estaba claro, y había dado 3 años de gélida cortesía en lugar de afecto. Cuando Deileen se bajó de la carroza, la mirada de Marguerite pasó de una curiosidad aburrida a algo cercano al pánico. Se acercó a la barandilla de la galería y la sujetó con las 2 manos. «James», dijo, con la voz tensa, «¿qué has hecho?» Él la miró, frunciendo el ceño ante su tono. «He comprado una buena criada por poco dinero. Delphine será tu doncella personal y te ayudará a dirigir el personal de la casa». «No la quiero en esta casa». La voz de Marguerite había subido un poco, perdiendo su habitual tono controlado. «A los aposentos con ella, a los campos a trabajar, pero no a mi casa». El rostro de James se oscureció de rabia. Su esposa podía ser distante en la intimidad, pero desafiarlo en presencia de los esclavos era impensable.
Mide tus palabras, señora. Soy el dueño de la casa y yo determino dónde se ubican mis pertenencias. Se volvió hacia Delaine, que había estado callada durante toda la discusión, con el rostro neutro. Se le mostrará la habitación al lado de la cocina. Conoce a Celeste, mi ama de llaves, quien te informará de tus responsabilidades. Sí, amo, respondió Delaine, su voz como miel derramándose sobre terciopelo. Esa noche, según el diario de Celeste, una mujer de 50 años que había dirigido la casa de Bellamont durante más de 10 años, la llegada de Delaine al personal doméstico causó una agitación inmediata. El diario de Celeste, encontrado en un cofre en el ático durante la demolición de lo que quedaba de Bellamont en 1932, da uno de los relatos de primera mano más completos de lo que sucedió a continuación. 15 de mayo de 1854. El amo ha traído una nueva muchacha a la casa. Se llama Delaine y, desde que entró en la cocina, sentí que el viento helado me atravesaba el alma, a pesar de la noche cálida. Los demás sirvientes también lo notan. Marie se santiguó cuando Delphine pasó a su lado en el pasillo. El joven Thomas dejó caer una bandeja de platos y escapó a las habitaciones diciendo que no podía permanecer en la misma habitación que ella. Cuando le pregunté por qué, simplemente negó con la cabeza. Ella no está bien, señorita Celeste. Hay algo en sus ojos que no es humano. Intenté ignorar los comentarios y atribuirlos a superstición, pero no puedo negar lo que vi con mis propios ojos. Cuando Delaine entró en la cocina, todas las velas parpadearon a la vez, aunque no había aire. La olla de estofado en la estufa hirvió a pesar de haberse cocinado a fuego lento durante horas. Y cuando me miró con esos ojos sin fondo, juraría que podía ver todos mis pecados ocultos, todos mis pensamientos mezquinos. Las tareas de Delphine eran simples: cuidar de las necesidades personales de Madame Lavo, su ropa y ayudarla con la correspondencia y los arreglos sociales. En apariencia, ella llevaba a cabo estas tareas de manera impecable. La ropa de Marguerite siempre estaba planchada, su cabello siempre estaba a la moda, sus habitaciones siempre estaban limpias. Pero después de una semana, Marguerite comenzó a mostrar signos de gran angustia. Dejó de comer, decía que la comida ya no tenía sabor. Tenía sueños que la hacían gritar en la noche, pero nunca podía recordar lo que había soñado. Se le formaron ojeras oscuras bajo los ojos. Sus manos temblaron de una manera que ninguna cantidad de láudano podía calmar. La noche del 22 de mayo, una semana después de la llegada de Delaine, Marguerite enfrentó a su esposo en su estudio. Según lo que luego declaró Moses, que estaba sirviendo tragos esa noche y escuchó la conversación, Marguerite estaba casi histérica. Ella me mira, James, todo el tiempo. Aunque no la veo, puedo sentir su mirada. Y cuando me toca, cuando me peina o me abrocha el vestido, sus dedos están fríos y siento que algo se escurre de mí, como si me succionara la vida a través de la piel. «Estás siendo tonta», respondió James, aunque Moses notó que le faltaba convicción en la voz. «Es una criada haciendo su trabajo. Si te encuentras mal, mandaré por el médico, Beauchamp». «Ningún médico puede hacer nada», dijo Marguerite entre dientes. «Esa mujer no es lo que parece. Veo cosas en el reflejo cuando está detrás de mí. Sombras que se mueven mal, caras que no son la suya reflejadas donde debería estar la suya». Anoche me desperté y estaba de pie sobre mi cama, solo mirándome en la oscuridad. Cuando grité, solo sonrió y dijo: «Solo me aseguraba de que estuviera cómoda, señora». Pero sus ojos... «Dios mío, James»,
Sus ojos brillaban. ¡Basta! James golpeó la mano contra el escritorio. No voy a permitir este histerismo. Te calmas o te encierro en tus habitaciones hasta que recuperes el juicio. Marguerite observó a su esposo durante un largo rato, y Moisés dijo más tarde que su rostro pasó del temor a algo cercano a la lástima. Ella ya te tiene, ¿no? Puedo notarlo en tu mirada, en la manera en que tus ojos se quedan fijos en ella, en la manera en que inventas motivos para estar en cualquier habitación en la que ella se encuentre trabajando. Crees que te estás enamorando, pero no es amor, James. Es un cebo que se está lanzando, y eres demasiado engreído para ver que ya estás enganchado. Se giró y salió del estudio. 3 días después, Marguerite Lavo fue hallada al pie de la escalera principal, con el cuello roto. El forense dictaminó que fue una caída accidental, pero el diario de Celeste revela otra verdad. 25 de mayo de 1854. La señora está muerta. Dicen que se cayó, pero yo sé más. Estaba en el pasillo cuando ocurrió. Vi a la señora de pie en la parte superior de las escaleras, con Deline a su lado. Estaban susurrando. Entonces la señora gritó, no de miedo, sino de entendimiento, como si algo horrible se le hubiera revelado. Retrocedió hacia las escaleras, y juro por la tumba de mi madre que vi a Delphine hacer el más mínimo gesto con la mano, solo un movimiento de sus dedos, y la señora se desplomó hacia atrás como si la hubieran empujado. Corrí a su lado, pero ya estaba muerta. Sus ojos estaban abiertos mirando nada, o algo que solo ella podía ver en sus últimos momentos. Deline se acercó a las escaleras con la cantidad justa de preocupación en su rostro, pero cuando pasó a mi lado, se inclinó y susurró, «Una deuda pagada. La balanza se inclina». No sé qué quiso decir, pero nunca olvidaré esas palabras. El funeral se realizó con todos los honores 3 días después. James Lavo hizo un buen papel de viudo afligido, aunque algunos observadores comentaron que su dolor parecía más interpretado que real. Lo que sí notaron, y lo que causó una especulación susurrada, fue la manera en que sus ojos volvían a posarse en Delphine, quien se encontraba entre los sirvientes de la casa al final de la reunión. La observó, anotó el padre Benedict Russo, el sacerdote que realizó el servicio, en una carta a su obispo. Como un hombre que se ahoga observa la superficie del agua que no puede alcanzar, con desesperado anhelo y creciente certeza de su destino. En las semanas que siguieron a la muerte de Marguerite, los cambios en la plantación Bellamont se hicieron evidentes para todos los que vivían o trabajaban allí. Antes estricto pero justo, James Lavo se volvió errático, impredecible. Otros días estaba poseído por una energía maníaca, caminando por sus tierras horas, gritando órdenes, exigiendo imposibles estándares a sus trabajadores. Otros días apenas salía de su estudio, sentándose en la oscuridad durante horas, su comida intacta fuera de su puerta. Pero una cosa no cambió: su mirada sobre Deline. Ella había sido promovida de sirvienta a amante no oficial de la casa. Le decía a los otros criados con la autoridad de James. Decidía qué íbamos a comer, a qué hora y cuánto gastaba. Y cada noche la veía colarse en el estudio de James y salir al amanecer. Los demás esclavos miraban estos sucesos con creciente temor. En las habitaciones por la noche, alejados de la casa principal, comentaban en voz baja lo que le estaba ocurriendo a su amo. «Está montado», dijo la vieja Ruth, una mujer que decía que su abuela había sido una gran curandera en Haití. Así le decíamos en el viejo país. Son fantasmas que se prenden a los vivos, que los consumen como velas.
Una vez que sus ganchos están lo suficientemente adentro, no hay manera de escapar. Solo te quemas hasta que no queda nada más que humo y recuerdo. Las entradas del diario de Celeste de este tiempo se vuelven más erráticas y desconectadas, mostrando su deterioro mental al ver a Bellamont transformarse. 12 de junio de 1854. No puedo dormir. Cuando cierro los ojos veo su rostro. Está devorando este lugar como la pudrición devora la madera. El amo es una cáscara. Lo vi en la cena de esta noche. Apenas comía, apenas hablaba, solo miraba al vacío como si viera cosas que nosotros no podemos. Después de la cena, lo observé subir las escaleras tras de Lynn como un cachorro tras su madre. No hay otra forma de decirlo. Es suya ahora. Los demás sirvientes se retiran. 2 jornaleros escaparon la semana pasada. Marie hizo sus maletas y huyó en la noche hace 3 días. Sé que también debería irme, pero algo me retiene. Quizá es la lealtad a la familia a la que he servido durante 10 años, o quizá es la fascinación por observar algo que sé que terminará en la oscuridad. Me siento un testigo de algo que debe ser documentado, aunque no viva para verlo leer. El 18 de junio de 1854, James Lavo hizo algo que sorprendió a todos los que lo conocían. Apareció ante un notario en Nueva Orleans y firmó papeles de libertad para Delphine. De acuerdo con la ley de Luisiana de la época, un esclavista podía liberar a un esclavo en determinadas condiciones, pero con mucho papeleo y justificación. El notario, el mismo Baptiste Chevalier, que había certificado la venta inicial apenas 5 semanas antes, escribió sus dudas en el margen de los papeles de manumisión. El señor Lavo estaba demacrado, adelgazado, sus manos temblaban, sus ojos estaban desenfocados. Cuando le pregunté si estaba seguro de su decisión, respondió: «Nunca fue mía para mantenerla. Ya veo. Ciertas deudas superan las leyes de propiedad». Firmó con mano temblorosa y desapareció como si huyera de algo que solo él podía ver. Pero los papeles de libertad no hicieron que Delphine dejara Bellamont. Si acaso, su presencia se hizo más imponente, más sofocante para quienes permanecieron. Ahora habitaba sus antiguas habitaciones. Se ponía ropa del armario de Marguerite. Se sentaba en el sitio de Marguerite en la mesa del comedor, frente a James, ambos comiendo en silencio mientras Celeste y los demás sirvientes observaban con horror. 30 de junio de 1854. Celeste escribió: «Ella es la jefa ahora, en todo menos en el nombre. El amo hace lo que ella le ordena sin preguntar. Ayer le dijo que despidiera al capataz, un tipo bestial llamado Garrett, que ha aterrorizado a los trabajadores durante años. El amo lo hizo de inmediato, dándole a Garrett 1 hora para empacar sus pertenencias y dejar la propiedad. Cuando Garrett amenazó con denunciar este comportamiento a las autoridades, el amo simplemente lo miró con esos ojos vacíos y dijo: «Te vas ahora o nunca te vas». Algo en su tono hizo que Garrett se pusiera pálido. Se marchó sin decir una palabra más. Después vi a Deline de pie en la galería, observando a Garrett alejarse a caballo. Estaba sonriendo, no una sonrisa amable, sino una sonrisa complaciente, como alguien que tacha cosas en una lista larga. La escuché murmurar algo que no pude entender completamente, pero sonó como 5 nombres quedan. La venganza continúa. Fue por esta época que los vecinos del pueblo se dieron cuenta de que algo andaba mal con Bellamont. Las entregas que antes llegaban con cortesía y eficiencia, ahora eran recibidas por sirvientes de mirada hundida que tomaban los bienes en silencio
y volvían corriendo al interior. Las visitas sociales quedaron sin respuesta. Las cartas que invitaban a James a las reuniones de negocios quedaron sin respuesta. El 4 de julio, día de la independencia, todo el vecindario se reunía en la antigua plantación Devo para celebrarlo. James Lavo no apareció. Cuando Etienne Devo, el mismo hombre que había advertido a James en la subasta, cabalgó hasta Bellamont para visitar a su vecino, fue recibido en la puerta por Moisés. «Es mejor que no entre en la casa, señor Devo», dijo Moisés, su voz baja, apremiante. «Las cosas no están bien allí. El amo no es él y esa mujer es otra, mala». Pero Devo se mantuvo firme y Moisés lo condujo a regañadientes a la casa principal. Lo que el viejo plantador descubrió allí le impactó tanto que redactó un informe completo a su abogado, instruyéndole para que lo mantuviera sellado en caso de su muerte prematura. «La casa misma estaba enferma», escribió. Hacía calor en verano, pero el interior estaba frío, no fresco, sino frío como una tumba. Las ventanas permanecían cerradas incluso a plena luz del día, sumiendo las habitaciones en un crepúsculo constante. Encontré a James en su estudio, sentado en la oscuridad. Apenas me reconoció. Cuando le pregunté cómo estaba, respondió, «Aprendiendo, Etienne». «Estoy aprendiendo lo que debería haber aprendido hace mucho tiempo, que los actos tienen consecuencias que reverberan a través del tiempo, que las deudas se acumulan a través de las generaciones y que la justicia, cuando llega, es implacable y no negocia». Traté de razonar con él, de recordarle sus responsabilidades, su lugar en la sociedad. Él se rió, una risa amarga, sin humor. «¿Posición?», dijo. «¿Sociedad? Estas son mentiras, cómodas mentiras que nos contamos a nosotros mismos para excusar lo inexcusable. Ahora lo entiendo. La factura está aquí». Entonces ella entró a la habitación. Deline se desplazaba con una gracia antinatural, como si sus pies apenas rozaran el suelo. Puso una mano sobre el hombro de James y juraría que lo vi temblar, no de rechazo, sino de algo parecido al éxtasis agonizante. Me miró con esos ojos vacíos y dijo, «Monsieur Devo, qué atento de su parte venir. Pero mi amo necesita reposar. Tal vez debería regresar a su propia casa. Después de todo, tiene mucho que pensar en sus propias cuentas». La manera en que pronunció cuentas me congeló la sangre. Me alejé rápidamente y una vez miré hacia atrás. Ella estaba en la galería, mirándome, y podía sentirlo incluso desde la distancia, midiendo, calculando, juzgando. Los acontecimientos de finales de julio de 1854 en la plantación Bellamont fueron registrados por varias fuentes que, al juntarse, crean una imagen de desintegración psicológica, posiblemente sobrenatural, sistemática. El diario de Celeste se vuelve más errático en este tiempo. A veces son solo frases aisladas escritas con letra temblorosa. Otras veces son entradas que abarcan páginas enteras escritas con letra apretada, como si estuviera desesperada por anotar todo antes de que la memoria o la cordura la abandonaran. 19 de julio de 1854. El amo ha tomado la costumbre de pasear de noche por la finca. Miro desde mi ventana cómo vaga en la noche, a veces solo, a veces con ella. Se dirigen al antiguo cementerio en el extremo norte de la propiedad, donde los antiguos propietarios enterraron a sus esclavos. Puedo ver la luz de un farol allí horas. ¿Qué hacen entre las tumbas sin nombre?
qué hablan con los muertos. Esta mañana hallé al amo en la biblioteca. Estaba rodeado de papeles, antiguos contratos de venta, títulos de propiedad, recibos de compra de hace 40 años. Estaba copiando nombres en un libro mayor. Su mano se movía mecánicamente por la página. Cuando le pregunté qué hacía, me miró con ojos que parecían haber envejecido décadas en una noche y dijo: haciendo una lista celeste. Todos los que se aprovecharon de la desgracia, todos los que edificaron comodidad sobre el dolor. La contabilidad debe estar completa antes de que pueda llevarse a cabo el ajuste de cuentas. Observé los nombres que había anotado. Reconozco a muchos de ellos, familias nobles, hombres respetados, algunos aún vivos, la mayoría muertos, y en el primer lugar, con tinta más gruesa que el resto, su propio nombre, James Pierre Laveau. El 23 de julio, algo sucedió que luego sería investigado por autoridades civiles, aunque su informe oficial dejó más preguntas que respuestas. Un vecino plantador llamado Charles Whitmore llegó a Bellamont sin ser invitado y enojado. A Whitmore se le conocía en todo el distrito como un amo especialmente cruel, que trataba a sus esclavos con una crueldad casual que horrorizaba incluso a otros esclavistas. Según Thomas, un joven esclavo que observó la escena desde la cocina, Whitmore llamó a la puerta principal, exigiendo ver a James. Cuando Deline respondió en su lugar, el rostro de Whitmore se oscureció de furia. «Hablaré con el amo de la casa, no con su calentadora de cama», gruñó. «Dile a Laveau que salga o lo arrastraré afuera». El rostro de Deline permaneció inexpresivo. «Monsieur Whitmore, qué sorpresa que esté aquí. El amo Laveau lo ha estado esperando». «¿Esperándome? No he mandado ninguna nota». «No esperando en ese aspecto», interrumpió ella, su voz suave pero resonando en el aire quieto. «Esperando en el sentido de que su nombre está en una lista específica. Una lista de cuentas por pagar». La mano de Whitmore se movió hacia la pistola en su cinturón. «¿Cómo se atreve a hablarme en ese tono? Debería de azotarla hasta dejarla a una pulgada de la vida. Debería poseerlo todo, Monsieur Whitmore. Debería ser compasivo. Debería saberlo. Debí sospechar antes de matar a golpes a una niña de 14 años el mes pasado por romper un plato. Pero no lo hizo, y ahora las cuentas deben saldarse». Thomas declaró más tarde que la cara de Whitmore pasó de rojo a blanco en un instante. «¿Cómo lo sabe? Fue un accidente. La chica era patosa». «Era una niña llamada Sarah», dijo Deline. Su voz ahora tenía un borde de vidrio roto. «Tenía una madre llamada Ruth que todavía llora por ella. Tenía un hermano menor que ya no habla porque presenciar la muerte de su hermana le quebró la mente. Su sangre está en sus manos, Monsieur Whitmore, y la sangre clama por sangre». Entonces James salió de la casa, pero el hombre que emergió apenas se parecía al hombre robusto que le había comprado a Delphine solo 2 meses antes. Había perdido tal vez 30 libras, su piel se había vuelto grisácea, sus ojos estaban hundidos, rodeados de círculos oscuros. Caminaba como un hombre 3 veces mayor. Pero cuando habló, su voz llevaba una autoridad que hizo retroceder a Whitmore. «Estás en mi propiedad, sin invitación, Charles. Deberías irte. No hasta que me digas qué ha estado contando esta mujer, mintiendo, acusándome». «¿Son mentiras?», preguntó James en voz baja. «¿No golpeaste a la joven Sarah hasta la muerte? ¿No tiraste su cuerpo en una tumba sin nombre como basura? ¿No amenazaste con hacerle lo mismo a su madre si decía algo?» La mano de Whitmore se cerró sobre la culata de su pistola.
Esos son mis asuntos, Lavo. Mi propiedad para hacer con ella lo que quiera. ¿Y qué? Me importa, dijo James, porque estoy aprendiendo lo que realmente cuesta esa clase de gobierno. Cada puñalada, cada vida robada, cada dignidad pisoteada. No se pierden en el tiempo, Charles. Se apilan, se complementan. Y entonces llegó la factura. Lo que pasó después, dijo Thomas, nunca podría explicarlo. Delphine gesticuló apenas con la mano, solo un movimiento de sus dedos, y Charles Whitmore se agarró el pecho, su rostro retorciéndose de dolor. Retrocedió, buscando aire, su pistola cayendo de sus dedos muertos. ¿Qué? ¿Qué estás haciendo? Se ahogó. No estoy haciendo nada, respondió Delphine con calma. Tu propio corazón te está traicionando. El órgano que debería haber albergado piedad solo albergó crueldad. Y ahora se derrumba bajo su propio veneno. Y no lo digo yo, señor Whitmore. Este es el veredicto de cada vida que destruiste a través de tu propia carne corrupta. Whitmore se arrodilló y luego cayó hacia adelante. Cuando Moses y Thomas lo alcanzaron, estaba muerto. El chequeo posterior del doctor Philippe Beauchamp decidió que Whitmore había tenido un derrame cerebral, probablemente provocado por años de consumo excesivo de alcohol y comportamiento desenfrenado. Pero las notas personales del doctor, las cartas de Beauchamp, desenterradas 20 años después de su muerte, revelaron una historia diferente. Nunca había visto una muerte así. El corazón del hombre no solo se detuvo, se destrozó desde dentro, como si se quemara. El tejido circundante mostraba signos de trauma que solo puedo calificar de imposibles. Lo que mató a Charles Whitmore no fue natural. Y la certeza tranquila en la mirada de esa mujer, Delaine, de pie allí mientras lo veía morir, me decía que sabía lo que estaba sucediendo y probablemente lo había organizado a través de medios que no me atrevo a mencionar en ningún documento oficial. Tras la retirada del cuerpo de Whitmore, la vida en Bellamont siguió cayendo en la oscuridad. Los jornaleros, testigos de la muerte de Whitmore, ahora miraban a Delaine con una mezcla de temor y respeto. Ella vagaba entre ellos por la noche, hablándoles en voz baja, memorizando sus nombres, sus historias, los detalles de su agonía. Me preguntó por mis hijos, declaró más tarde un jornalero llamado Josiah. Preguntó por ellos quién los poseía ahora. Le dije que habían sido vendidos hacía 5 años para pagar las deudas de juego del amo James. 3 niños, todos menores de 10 años, vendidos a distintos compradores en 3 estados. Ella escuchó todo y luego puso su mano en mi hombro y dijo, «Sus nombres serán incluidos en la contabilidad. Todas las deudas serán saldadas. Todas las separaciones serán respondidas». Yo no capté lo que quería decir en ese momento, pero ahora lo entiendo. Estaba reuniendo evidencias, preparando un caso en contra de cada hombre que se había aprovechado de nuestra desgracia. Y el amo James, él la estaba ayudando. Cada noche se sentaban en esa biblioteca, revisando papeles, sumando nombres a ese libro de contabilidad. A veces el amo James lloraba al escribir, pero no paraba. Era como si no pudiera detenerse, como si tuviera una misión que cumplir, aunque lo estuviera destruyendo. A principios de agosto, James Lavo era prácticamente un prisionero en su propia casa. Apenas salía de su gabinete. Sus almuerzos eran enviados por Celeste, quien decía que comía muy poco. La habitación en sí se había convertido en una mezcla de archivo y santuario. Las paredes estaban empapeladas, nombres, fechas, cifras,
mapas que señalaban las rutas de los barcos negreros, árboles genealógicos que rastreaban el destino de las familias destrozadas por la venta, y en medio un enorme libro de cuero que James completaba con meticulosidad una tras otra, hojas y más hojas de nombres, pecados y deudas. La nota de Celeste del 7 de agosto ofrece una ventana a lo que estaba ocurriendo. El amo ya no es el mismo, creo. O más bien, creo que es más que él. Cuando me mira, hay algo en sus ojos que nunca estuvo presente, una conciencia que no es la suya. Cuando habla, las palabras son suyas, pero el conocimiento que hay tras ellas es antiguo y terrible. Hoy me dijo, ¿sabes cuántas vidas destruyó mi familia para erigir esta plantación, Celeste? Yo no lo sabía, no, de verdad, hasta que ella me lo mostró. Mi padre, mi abuelo, generaciones de Lavo comprando seres humanos, explotándolos hasta la muerte, sustituyéndolos por nuevas compras, un ciclo interminable de sufrimiento que creó nuestra comodidad, nuestra riqueza, nuestra posición. Los conté anoche. 743 nombres en los libros, 743 personas que pasaron por la propiedad de Lavo, la mayoría muriendo antes de los 40 años por exceso de trabajo, desnutrición, castigo, desesperación. Y eso son solo los que están registrados. ¿Cuántos más? ¿Cuántos niños nacieron aquí y fueron vendidos antes de ser inventariados? ¿Cuántas muertes naturales fueron en realidad asesinatos por negligencia o crueldad premeditada? La contabilidad es incalculable, pero ella lo sabe. Ella los recuerda a todos. Ella carga con sus nombres, sus historias, sus asuntos pendientes, y ahora, a través de mí, ese negocio será consumado. Celeste trató de llamar al doctor Beauchamp, con la esperanza de que pudiera salvar a James, pero cuando el médico llegó el 10 de agosto, Dellin lo recibió en la puerta. «El amo no recibe visitas», dijo ella sencillamente. «Soy su médico. Debo insistir». «Usted también es», interrumpió ella, sacando una pequeña libreta de su bolsillo. «El propietario de 6 esclavos, 3 de ellos comprados a la hacienda de Antoine Beauregard, incluida una joven llamada Marie, que compró para sus necesidades personales en las que ningún médico debía participar con los que uno están bajo su dominio. ¿Quiere que continúe leyendo desde aquí, doctor? ¿O prefiere retirarse y considerar su propia inminente rendición de cuentas?» El doctor Beauchamp se marchó en silencio. Se colgaría en su estudio 6 semanas después, dejando una nota que decía: «El catálogo de mis pecados es demasiado para soportarlo». A mediados de agosto, la metamorfosis en Bellamont estaba completa. Los jornaleros ya no laboraban por obligación. No había capataz, látigo ni amenaza de castigo, pero trabajaban más arduamente que nunca, no para James Lavo, sino para Dellin. Bajo su mando, sembraron ciertas cosechas en patrones. Recogieron hierbas de los pantanos cercanos y se las trajeron. Cavaron en los puntos que ella les había indicado, desenterrando cosas que habían sido enterradas hace mucho tiempo. Pequeños paquetes de tela llenos de huesos, cabello, hierbas secas. Cosas que aquellos que sabían reconocían como el poder enterrado del conjur de hace décadas. «Ella está reuniendo todo», aclaró la vieja Ruth a los demás una noche. «Todo el conocimiento antiguo, todo el poder oculto que nuestros abuelos trajeron de África y enterraron en esta tierra para protegerlo de los amos. Ella conoce la ubicación de todo, puede sentir la llama y la está utilizando para forjar algo. Algo que va a sacudir esta parte del mundo hasta sus cimientos». El 18 de agosto, James Lavo abandonó su estudio por primera vez
en más de una semana. Reunió a los sirvientes que quedaban y a los jornaleros frente a la casa principal. Los testigos dijeron que era un hombre tan delgado que apenas podía sostenerse en pie, pero con una intensidad que no te permitía apartar la mirada. «He terminado la contabilidad», dijo, su voz baja pero firme. «Cada nombre, cada venta, cada vida arruinada por mi familia y los nuestros. El libro de contabilidad está completo. Mañana empieza la factura». Se volvió hacia Delphine, de pie a su lado en la galería. «Ahora sé por qué me elegiste. No porque fuera el peor, había mucho peores, sino porque era el que podía ser despertado, el que aún tenía conciencia enterrada lo suficiente como para no poder ignorar la totalidad de lo que costó mi comodidad. Soy el instrumento de mi propio juicio. Está bien». El rostro de Dellen era inescrutable. «Estás captando, pero el veredicto no es tuyo. Eres una nota en una sinfonía de justicia que se ha estado componiendo durante 2 siglos. Mañana por la noche, cuando la luna esté oscura y el velo sea más delgado, la sinfonía sonará su primera nota completa». Aquella noche se encendieron fuegos en distintos puntos de la finca Bellamont, no destructivos sino controlados, en puntos muy concretos. El humo que salía de ellas traía un aroma que algunos recordaban de las formas antiguas, el aroma de la invocación, de llamada a través del velo entre los vivos y los muertos. Y en la casa principal, James Lavo se sentó en su estudio, realizando las últimas anotaciones en su libro mayor. Celeste, de pie en la puerta, lo observó escribir su nombre al final de la última página. Luego, con mano firme, firmó su nombre completo debajo, como un hombre que firma una confesión. Si han llegado hasta aquí en la historia, me detengo y les pido algo. Este canal, The Sealed Room, está aquí para mostrarles las historias olvidadas, las historias que la gente quiere que olvidemos, las verdades que la gente no quiere que veamos. Si esta exploración por los rincones más oscuros de América los intriga, si piensan que estas historias deben ser contadas, pausen el video y suscríbanse ahora mismo y activen las notificaciones. Estas no son solo historias de fantasmas, son relatos de injusticia real, dolor real y, a veces, consecuencias reales. Ayúdanos a que lleguen a oídos de quien necesita escucharlas. Ahora, de vuelta a la plantación Bellamont la noche del 19 de agosto de 1854, la noche en que 2 siglos de deuda acumulada llegaron a vencerse en formas que los testigos tratarían de explicar por el resto de sus vidas. La noche del 19 de agosto de 1854 se inició con una calma tensa que alarmó incluso a quienes habían pasado toda su existencia en el ambiente húmedo de Luisiana. El aire era denso, casi palpable, y cada bocanada era una lucha. Los animales actuaron de forma extraña. Los perros se negaron a ladrar, los caballos se estremecieron en sus establos, los pájaros, que deberían estar durmiendo, volaron en círculos sobre ellos en patrones erráticos contra el cielo sin luna. La última entrada del diario de Celeste, escrita a principios de esa noche, refleja el estado de ánimo. Algo viene. Todo el mundo lo nota. Los esclavos están en los aposentos cantando canciones antiguas en lenguas que no conozco. Las palabras suenan a rezos o advertencias. Debo irme. Debería correr, pero no puedo. Debo ver lo que ocurre aquí. Alguien tiene que contar el final de esto, sea cual sea. Exactamente a medianoche, como se verificó más tarde por el reloj de bolsillo detenido que se halló en el gabinete de James Lavo, se iniciaron sucesos que serían registrados por diversas fuentes,
aunque todas ellas con detalles imposibles que desafían toda explicación racional. Moisés, desde los cuartos, vio luces encenderse en todas las ventanas de la casa principal al mismo tiempo. No el resplandor cálido de velas o lámparas, sino una luz fría, blanco-azulada, que dolía mirar. Oyó cantos, pero no había nadie que los cantara. Parecían emanar de la tierra, de las paredes, del aire. Thomas, que se había acercado a mirar a pesar de su temor, dijo que había visto formas moverse por las habitaciones de abajo. No sombras borrosas, sino formas humanas definidas. Docenas, cientos, hombres, mujeres, niños, todos moviéndose con propósito. Todos dirigiéndose al estudio de James Lavo, donde el amo estaba sentado en su escritorio, el libro de cuentas abierto ante él. Salieron de las paredes, declaró Thomas más tarde, su voz todavía temblando años después. No abrieron puertas ni ventanas, simplemente aparecieron, atravesando la materia sólida como si no estuviera presente, y sus caras, Señor, perdónalos, sus caras. A algunos los reconocí en daguerrotipos que había visto en los documentos del amo, gente muerta hacía décadas. A algunos nunca los había visto, pero todos tenían la misma mirada. Heridos, usados, desechados, y ahora de regreso por algo. De pie en el centro del hall de entrada, Delphine observó cómo se reunía esta imposible congregación. Los testigos dijeron que parecía otra persona. La belleza que había impresionado a James en la subasta todavía estaba allí, pero ahora parecía menos humana, más como la aterradora perfección de una tormenta o un incendio forestal, algo que no se preocupaba por el confort humano. Cuando habló, su voz resonó en toda la casa, más allá, a todos los oídos de la plantación. «La contabilidad está hecha», anunció. «Cada nombre grabado, cada pecado contado, cada deuda calculada. Ahora viene el pago». Se acercó a James, sentado inmóvil en su escritorio, con el libro de contabilidad abierto ante él. «James Pierre Lavo, me compraste como si fuera de tu propiedad, pero nunca fui tu esclava. Soy más viejo, mucho más viejo que tu especie y sus cadenas y libros. Soy el recuerdo que no se desvanece. Soy la deuda que se vence. Soy la justicia que viene cuando toda otra justicia ha fallado». «Lo sé», susurró James, y los que estaban lo suficientemente cerca como para ver su rostro dijeron después que no parecía asustado, sino casi aliviado. «Sé lo que eres. Lo sé desde hace semanas. Eres la venganza que nuestras acciones demandaron, el equilibrio que nuestra maldad perturbó. Y estoy dispuesto a pagar lo que debo». Delphine se acercó a él y las figuras reunidas, espíritus, fantasmas, manifestaciones de los muertos, lo que fuera, se movieron con ella en una procesión que llenó la casa desde sus cimientos hasta el techo. «El precio es más que tu muerte, James Lavo. La muerte es demasiado fácil, demasiado rápida. El pago necesita evolución. Te transformarás en lo que una vez poseíste. Vas a descubrir lo que una vez hiciste. Cada herida, cada humillación, cada desesperación sobre la que se edificó la fortuna de tu familia. Lo sentirás todo, no por un momento, sino mientras exista el recuerdo. Y cuando mueras, tu espíritu se sumará a todos los demás, y será parte del testimonio colectivo de que estos delitos jamás serán olvidados». Lo que siguió fue presenciado por una docena de personas desde diferentes perspectivas, y aunque sus historias varían en detalles, coinciden en los puntos clave.
James Lavo se puso en pie en su escritorio, caminó hasta el centro de la habitación y se desvaneció. Su cuerpo se disolvió en humo y viento, dispersándose en millones de pedazos que fueron absorbidos por la multitud de espíritus que se encontraba presente. Su última expresión, en el instante previo a la disolución, fue interpretada por algunos como agonía, por otros como éxtasis, por otros como ambas cosas a la vez. Las luces de toda la casa se encendieron, cegadoras, y luego se apagaron. Cuando la vista regresó a los que miraban, la casa estaba vacía, sin fantasmas, sin Deline, sin James Lavo. Solo quedó el libro de contabilidad abierto en el escritorio, sus páginas repletas de nombres, fechas y cargos garabateados con la letra cada vez más deteriorada de James. Pero lo que sucedió esa noche no se quedó en la plantación Bellamont. En los días y semanas que siguieron, llegaron noticias de toda Luisiana, Mississippi, Georgia y las Carolinas sobre grandes plantadores y traficantes de esclavos que morían en extrañas circunstancias o sufrían cambios de personalidad repentinos y absolutos. El juez William Fairchild de Natchez, que había amasado una fortuna en las subastas de esclavos, fue hallado al amanecer en su sala de audiencias, sentado en su estrado, con la mirada perdida. Estuvo así, catatónico, durante 3 años antes de morir sin volver a hablar. Antes de quedarse en silencio, había escrito una sola palabra en sus documentos legales con letras temblorosas: Deline. El amo de la plantación, Robert Ashford de Charleston, un día se despertó hablando solo en Gula, el lenguaje criollo de los africanos esclavizados del Low Country de Carolina. Dijo ser una mujer llamada Esther, que había muerto en su propiedad 20 años atrás, y comenzó a describir con exactitud cada atrocidad que él le había hecho. Su familia lo encerró. Nunca volvió a ser él. El tratante de esclavos Hamilton Cross de Richmond había desaparecido. La última vez que lo vieron fue dirigiéndose al río James, completamente vestido a medianoche, con los bolsillos llenos de piedras. Sus libros de contabilidad fueron descubiertos en la orilla del río, cada página llena de una escritura que no era la suya. Cientos de nombres, presumiblemente de personas que había comprado y vendido, repetidos una y otra vez hasta que la tinta atravesó las páginas. La investigación policial sobre la desaparición de James Lavo fue superficial en el mejor de los casos. Las autoridades de Luisiana, tal vez intuyendo algo que preferían no mirar demasiado de cerca, lo declararon desertor de su propiedad y desaparecido en partes desconocidas. La plantación Bellamont se vendió en subasta para pagar deudas, pero no se pudo encontrar un comprador que realmente habitara la casa principal. La gente esclavizada de Bellamont fue dispersada a otras plantaciones, pero los que habían estado allí la noche del 19 de agosto llevaron consigo relatos que se extendieron por la red clandestina de comunidades esclavas del sur. Historias de justicia más allá de la tumba, de deudas que no podían ser ignoradas, de una mujer hermosa con ojos sin fondo que surgía cuando la contabilidad de la crueldad se volvía demasiado para que el mundo la soportara. Celeste sobrevivió a Bellamont y finalmente fue liberada durante la Guerra Civil. Llevó su diario, agregando entradas de vez en cuando hasta su muerte en 1891. Su última entrada, escrita apenas unos días antes de morir, ofrece un testimonio invaluable. He vivido una vida entera desde aquella noche. He visto terminar la esclavitud. He visto el sur arder y reconstruirse. He visto cambiar las leyes. He visto cambiar el mundo. Pero nunca olvidaré lo que vi.
El mundo ama simular que la injusticia se desvanece con el tiempo, que los pecados del pasado pueden ser sepultados y olvidados. Pero yo sé más. Lo vi. Algunas deudas van más allá de la muerte. Algunas injusticias resuenan para siempre. Y en algún lugar, en formas que no podemos comprender, se están saldando las cuentas, se están restaurando los equilibrios. La justicia retardada nunca se niega. La casa principal de Bellamont permaneció vacía durante 37 años. Se hicieron varios intentos por restaurar o reutilizar la estructura, pero los trabajadores siempre contaban historias extrañas. Llantos en habitaciones vacías, olor a humo de tabaco cuando nadie estaba fumando, la sensación de ser observado por ojos invisibles. Lo más perturbador fueron los avistamientos de una mujer alta y hermosa que vagaba por los pasillos por la noche, sus pasos silenciosos, sus ojos oscuros como si vieran a través de los vivos hacia algo más profundo. En 1891 la casa se incendió hasta los cimientos en circunstancias desconocidas. El fuego se inició simultáneamente en varias habitaciones, una noche en que no había rayos, ni velas encendidas, ni ninguna causa natural. Por la mañana no quedaba más que la chimenea y las piedras de los cimientos. Los bomberos locales que acudieron al incendio dijeron que escucharon cantos mientras la estructura se quemaba, cientos de voces cantando en lo que parecía una celebración o un lamento, aunque no había nadie vivo allí. La tierra quedó intacta durante décadas. Permaneció vacante, lentamente reclamada por la naturaleza salvaje de Luisiana. Los árboles brotaron a través de los cimientos. Las parras envolvieron la roca que quedaba. Los campos en los que habían trabajado en condiciones inhumanas las personas esclavizadas se convirtieron en pantanos, como si la tierra quisiera borrar la memoria de lo que había sucedido allí. Pero el borrado fue imposible. Durante finales del siglo XIX y principios del XX, siguieron apareciendo historias de avistamientos en el antiguo emplazamiento de Bellamont. Los cazadores dijeron que vieron una mujer vestida antes de la guerra de pie entre las ruinas, desapareciendo cuando se acercaban. Los viajeros que por la carretera vecina transitaban juraban que sus caballos no querían ir más allá de ciertos puntos. Y cada año la gente traía a casa cosas que no deberían haber estado allí, pequeños paquetes de tela llenos de huesos y hierbas secas, cosas que la gente que conocía la magia folclórica afroamericana reconocía como trabajo de conjure. El mayor descubrimiento se produjo en 1923, cuando un equipo de la Universidad de Tulane realizó una excavación arqueológica en los emplazamientos de las antiguas plantaciones a lo largo del río. En Bellamont encontraron algo que no estaba en ningún mapa, en ningún título de propiedad. Debajo de los restos de los cimientos de la casa principal, descubrieron una gran cámara de piedra, construida con materiales no locales de Luisiana. En su interior encontraron cientos de pequeñas vasijas de barro, selladas con cera y rotuladas con símbolos que los antropólogos luego reconocieron como pertenecientes a distintas tradiciones de África Occidental: Yoruba, Igbo, Ashanti, entre otras. Cuando fueron destapadas, las vasijas revelaron estar llenas de tierra, al parecer recogida en distintos lugares, cada muestra etiquetada en varios idiomas con lo que parecían ser nombres y fechas. El jefe del equipo de investigación, el profesor Marcus Dequoy, dejó constancia de sus descubrimientos en un informe que fue rápidamente clasificado como confidencial por los responsables de la universidad y encerrado en las colecciones especiales. Ese informe, finalmente desvelado en 1998, recogía la alarmante conclusión del profesor Dequoy.
Lo que hemos encontrado parece ser una colección organizada de muestras de suelo de tumbas de esclavos africanos, sin marcar en toda la región. Las fechas van desde 1720 hasta 1854. El grado de organización implica un plan que habría llevado siglos terminar, un conocimiento de los lugares de entierro que ninguna persona podría tener. Lo más alarmante es lo que hallamos en el corazón de la cámara, una gran jarra de cerámica, sellada y rotulada con el nombre Delin en escritura cuidada. En su interior no hay tierra, sino lo que parece un libro de contabilidad, similar a los que se mencionan en los relatos históricos que pertenecieron a James Laveau. Pero las entradas siguen más allá de 1854, catalogando nombres y fechas hasta hoy. Y al final, con la misma letra de las entradas anteriores, una sola frase. La contabilidad continúa, la justicia tarda, pero llega. Todas las deudas serán saldadas. La universidad cerró la cámara y regresó silenciosamente el contenido. Los registros oficiales señalan que los objetos fueron reenterrados siguiendo las prácticas arqueológicas apropiadas, pero no se dieron detalles. El lugar fue declarado humedal protegido y no se permitiría ningún desarrollo o excavación futuro. En 1967, en pleno movimiento por los derechos civiles, algo extraordinario sucedió en el antiguo emplazamiento de Bellamont. La noche del 19 de agosto, 113 años después de los hechos que aquí se narran, más de 1,000 personas se congregaron espontáneamente en el lugar. Llegaron sin ser invitados, atraídos por lo que muchos llamaron una fuerza irresistible de estar presentes. Entre la multitud se encontraba Sarah Beaumont, la tataranieta del jornalero que había hablado con Deline sobre sus hijos vendidos, Josiah. Sarah se había convertido en una activista de derechos civiles y luego lo relató en una entrevista archivada en la colección de historia oral de la Biblioteca del Congreso. No entendía por qué tenía que estar ahí esa noche. Solo sabía que sí. Cuando llegué, ya había una multitud allí, blancos y negros, jóvenes y viejos. Nadie decía nada. Solo nos quedamos allí en la oscuridad, y entonces, a medianoche, todos lo escuchamos. Cantos, cientos de voces cantando al unísono, pero ninguno de nosotros estaba emitiendo los sonidos. No era aterrador, era hermoso. Parecía como los ancestros abriéndose camino para darnos la bienvenida, agradeciéndonos por recordar, por continuar su trabajo de justicia. Y lo juro por mi vida, la vi, una mujer negra, alta y hermosa, de pie en el centro de lo que solía ser la casa principal. Nos miraba a todos con esos ojos imposibles de leer, y sentí que estaba calculando cuánto habíamos avanzado y cuánto más teníamos que recorrer. Entonces sonrió, no una sonrisa de placer, sino de ánimo, y desapareció en la noche como humo. Cuando el canto terminó, todos nos quedamos en silencio. Entonces alguien cantó «Venceremos», y todos cantamos. Fue como recibir una bendición para seguir trabajando, como si los espíritus de los que habían sufrido nos entregaran la antorcha y nos dijeran, confiamos en ustedes para continuar la lucha por la justicia. El lugar desde entonces se ha convertido en un lugar de peregrinación no oficial. La gente trae flores, enciende velas, siembra árboles. En 2004 se colocó un marcador histórico, aunque el texto es muy vago. Dice que aquí una vez hubo una plantación donde vivieron muchas personas esclavizadas cuyos nombres e historias se han perdido. Pero quienes conocen la historia completa
saben que los nombres nunca se perdieron. Fueron grabadas. Fueron recordados. Y de formas enigmáticas pero inconfundibles, aún hoy reclaman reconocimiento. El último avistamiento registrado fue en 2019. Un nieto de Charles Whitmore, el plantador que murió tras enfrentarse a Delean, llegó al lugar como una peregrinación personal para conocer la historia de su familia. Había encontrado la historia de su antepasado como esclavista a través de la genealogía y sintió que debía hacer algo al respecto. Su historia, compartida en un foro de genealogía y luego confirmada por varias fuentes, lo mostraba de pie en el lugar al anochecer, luchando por encontrar las palabras para expresar su horror por lo que había hecho su antepasado. Mientras peleaba, sintió algo a su lado. Se volvió y vio a una mujer de pie allí, alta, hermosa, de piel oscura, sus ojos pareciendo no tener fin. Ella no dijo nada, escribió, pero capté el mensaje. El reconocimiento es el principio, solo el principio. La labor de reparación nunca finaliza. Cada generación debe decidir si perpetuar los ciclos de perjuicio o interrumpirlos. Me miró con algo que no era perdón, no creo que me perdonara, pero tal vez permiso para hacerlo mejor. Luego se fue y me dejó sola de nuevo, pero me sentí diferente, más ligero de alguna manera, como si hubiera estado cargando un peso que no sabía que tenía y parte de él se hubiera levantado. No todo, pero lo suficiente para continuar. Aún hoy, la vieja plantación Bellamont es un lugar donde los límites entre pasado y presente se desvanecen. Los visitantes informan cosas extrañas, sueños de vidas que nunca tuvieron, emociones que no pueden explicar, vislumbres de una mujer alta y hermosa que los observa desde el borde de la visión, sus ojos oscuros sosteniendo siglos de conocimiento y juicio. El libro mayor que James Lavo escribió nunca fue encontrado, pero dicen que resurge de vez en cuando, siempre con nombres nuevos escritos en diferentes manos, como si la contabilidad continuara más allá del trabajo de una sola persona. Otros afirman que se manifiesta en las manos de quienes deben verlo, los poderosos que han olvidado el precio humano de sus acciones, que se han acomodado en sistemas de opresión y crueldad. Ya sean sucesos sobrenaturales, fenómenos psicológicos colectivos o simplemente la culpa y la memoria, una cosa es cierta. Lo que ocurrió en la plantación Bellamont en 1854 se grabó en la historia local, más allá de las historias de fantasmas. Se transformaron en una alegoría de la deuda y el pago, de la imposibilidad de eludir la crueldad y la justicia, esa que trabaja en escalas temporales más amplias que una sola vida. En los archivos de la Sociedad Histórica de Luisiana hay una pequeña colección de papeles donados anónimamente en 1954, 100 años después de los eventos en Bellamont. Entre dichos objetos se halla una fotografía tipo daguerrotipo de 1853 que representa una escena de lo que parece ser una subasta de esclavos. En la distancia, apenas visible, una mujer alta y hermosa observa los procedimientos con una mirada calculadora. En el reverso de la fotografía, en una letra que coincide con la del libro de contabilidad de James Lavo, hay una única frase. Ella estaba aquí primero. Ella está aquí. Ella vendrá después. La memoria nunca muere. La justicia tampoco. El destino de Delean y James Lavo sigue siendo un caso sin resolver en los anales de la historia, clasificado como abandono y pérdida de propiedad en la década de 1850. Pero entre quienes investigan las historias secretas del sur,
Entre los herederos de los esclavizados que cuentan estas historias, entre quienes peregrinan al lugar donde una vez estuvo Bellamont, existe otra conciencia. Algunas cuentas nunca se cierran. Ciertas deudas superan los tiempos mortales, y en algún lugar, en formas que no pueden ser capturadas dentro de la razón, el trabajo sigue. Se anotan nombres, se guardan historias y cuando el peso de la injusticia se vuelve demasiado grande, cuando la balanza se inclina demasiado hacia la crueldad, algo viejo, paciente y absolutamente seguro se mueve para equilibrar la balanza. Esa es la historia de D-Line, la esclava más hermosa que nunca fue esclava, y el amo que la compró solo para descubrir que algunas cosas nunca pueden ser poseídas, algunas deudas nunca pueden ser pagadas y algunas justicias pueden esperar siglos, pero nunca olvidan, nunca perdonan sin cambio real. Los campos donde una vez trabajaron los esclavos bajo el sol de Luisiana, ahora están en silencio. Pero en algunas noches, cuando la luna está oscura y el aire está en calma, quienes escuchan con atención pueden escuchar cantos que se elevan sobre la tierra desolada. Cantos en lenguas antiguas, voces que se niegan a ser silenciadas. Y por debajo, como un pulso, el conteo incesante de las cuentas que se sostienen, las deudas que se calculan y la justicia demorada, pero nunca ausente, que sigue su labor paciente e ineludible.